Antanas Mockus, matemático de la Universidad de Dijon, Francia, tiene una maestría en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, es doctor honoris causa de la Universidad de París y de la Universidad Nacional de Colombia. Su vida profesional la ha sabido balancear con gran éxito entre la academia y el sector público. Se ha desempeñado como rector de la Universidad Nacional de Colombia, profesor visitante de la Universidad de Harvard e investigador visitante de Northfield College. Ha publicado varios artículos académicos y es autor o coautor de 7 libros. También ha sido alcalde mayor de la ciudad de Bogotá en 2 ocasiones y 2 veces aspirante a la presidencia de la República. Como les dije, experto en cultura ciudadana y cultura política, de la política buena, la política sana. Actualmente se desempeña como presidente de la corporación e idólogo de la metodología de cultura ciudadana. Antanas es pionero de estos temas en su vida pública y realmente transformó al ciudadano de la ciudad de Bogotá y a todas las diferentes entidades y enseñó a los políticos, sobre todo, cómo se hace esa política buena y sana. Bienvenido, Antanas. Vamos a sacarle mucho provecho a tu presentación. Bien, muchísimas gracias, doctor Camargo. Doctor Carrasco, un saludo. Yo también no hubiera podido terminar de sacerdote. El voto de castidad me ahuyentó. Es un sacrificio absolutamente admirable el que hacen los sacerdotes. Eso es difícil. Bien, tengo como unos vínculos con el sector eléctrico y me dan ganas de comenzar pidiéndoles que por un momento volteen la silla y hagan de cuenta que yo fuera a hablar desde allá, con la venia de quien preside la... Es todo suyo este escenario. Hacia aquí. Este es un giro. Es el giro que estamos intentando impulsar en Electricaribe. Y el giro tiene un lema muy sencillo, que es para Electricaribe: primero tú, primero tu seguridad. Electricaribe durante muchos años luchó por el tema de la cartera, cultura del pago, y ahora está dando un giro, poniendo en primer lugar. Entonces, les agradezco. Quise venir hasta aquí a agradecer. Artica adquirió para mí una expresión muy concreta, la recomendación que se le hizo a Electricaribe de hacer la encuesta CIER. Marisabel Patiño, que es la directora de Corpo Visionarios, ha trabajado con varios en el sector energético. Yo impulsé la capitalización que dio lugar a Codensa. Necesitábamos conseguir $1.000 millones, conseguimos 2.200. Fue clara prueba de que el proceso se hizo transparentemente y es una de las inversiones internacionales en Colombia menos cuestionadas. Y EPM, pues Darío Valencia fue directivo de EPM, fue mi jefe en la rectoría de la Universidad Nacional, él era el rector. Y bueno, quiero agradecer a EPM y ahora quiero pedirle que regresemos a la posición anterior. Bien. Parte de lo que vengo haciendo desde que fui rector de la Universidad Nacional es abordar los problemas como problemas de cultura. Entonces voy a dedicar la primera parte a una explicación sobre cultura. Me emocionó mucho oír al doctor Carrasco como en plan de autocrítica. Albert Hirschman tiene un librito que se llama Tendencias autosubversivas. Y unos académicos utilizan su teoría de lealtad, voz y salida para el derrumbe del muro de Berlín.
Y Albert Hirschman, en vez de ponerse feliz y celebrar que estén usando su teoría, se dedica a mostrar en qué aspectos su teoría no aplicaba exactamente. Entonces el libro se llama Tendencias autosubversivas y pues algunos lo podrán gozar. Mi esposa me regaña cada vez que hago autocríticas de ese estilo. Bien, entonces va a ser una introducción alrededor del concepto de cultura. Va a mirar cultura y lenguaje. O sea, si no tuviéramos el lenguaje, no existiría algo parecido a la cultura. La primera definición que quiero dar de cultura es lo que se hereda, lo que se hereda. A ver, hago un poquito de análisis. Hacer lo que hice fue una especie de tocar la convención básica de un seminario de estos. O sea, es como meterme con el cuerpo de la gente. Bueno, no estoy diciendo, bueno, algunos saben, no voy a hacer demostraciones de mi cuerpo. Pero digamos, el violar los códigos chiquitos de comportamiento, hace que uno sienta, o sea, culturalmente no es muy legítimo que yo les pida que giren, pues tienen la paciencia, que digamos, de algo sirve el currículum. Pero si se sube aquí cualquier persona desconocida y les pide que miren para allá, pues probablemente no mirarían para allá. Bien, entonces la primera característica es, cultura es lo heredado, no genéticamente. O sea, el ser humano transmite cosas a través de los genes. Y seguramente hay gestos de la cara, hay actitudes corporales, etcétera, que uno hereda biológicamente. Pero la mayor parte de las cosas las hereda uno culturalmente. Hay toda una discusión sobre naturaleza y cultura. Entonces, uno tiene un papá ingeniero que lo adelanta un año completo en matemáticas y se cree el cuento de que tiene algo biológico superior a sus compañeros de colegio. O uno descubre que su papá, al adelantarlo un año, pues le daba unas ventajas contundentes. Ahora, parte de eso heredado no genéticamente se da en el terreno del lenguaje. Son creencias que se formulan en el lenguaje, y la cultura entonces consiste en hábitos y creencias. Otra manera de verlo es modos de decir y modos de hacer. También la cultura se nota en los instrumentos. Si ustedes toman un amperímetro de esos de tenaza, que yo alguna vez manipulé ese tipo de objetos, y si usted no logra que la humanidad haga amnesia total de los usos, pues ese será un objeto supremamente extraño. De algún modo, Gabo, cuando le da la enfermedad del olvido, pues se le ocurre la idea genial de ponerle letrero, amperímetro. Pero con el letrero no basta, entonces utilícese para medir intensidades colocando la pinza alrededor del cable. Entonces, no está a través de los genes como se transmite el manejo del amperímetro, digamos, es muy sencilla que quiero exponer. Ahora, todas esas creencias, esos hábitos, se distinguen de los que tienen otros grupos humanos, y entonces la cultura configura un modo de ser, una identidad. Y cada vez, por un fenómeno que vamos a abordar enseguida, hacen parte más de la cultura los prejuicios sobre las otras culturas. Es decir, ya no es los alemanes
piensan que son puntuales, sino es los franceses consideran que en comparación los alemanes son puntuales. Bueno, y está el tema de valores. Casi siempre que hago una conferencia me preguntan qué hacer para restaurar los valores, para recuperar los valores. Hemos perdido los valores. Entonces yo traigo un mapa sobre valores como para decir, ahí están fotografiados, ahí están. Así como ustedes vía encuesta, tiene una radiografía de la calidad del servicio que prestan, pues yo les traigo una radiografía de la humanidad en términos de valores. No la hice yo, la hizo la Universidad de Michigan, y es a partir de la encuesta mundial de valores. Inglehart, Ronald Inglehart es el señor ahí que sabe harto de eso. Y entonces vendrá la pregunta, si los valores se pueden como cocinar a la carta, o si son algo supremamente difícil de intervenir y de tocar. Entonces, ya mencioné eso, la imagen del otro es clave. Nosotros le atribuimos intenciones al otro. Si vemos a un señor elegantísimo empujando un carro, está ayudando a encender el carro. Si vemos una persona, un indigente, mal vestido, etcétera, se está robando el carro. Entonces, digamos, nosotros nos imaginamos al otro y ese es un mecanismo muy fuerte que marca de manera muy fuerte la dinámica. Si los empleados de cierta región de Electricaribe son bien vistos por la ciudadanía, eso ayuda a superar prejuicios. Digamos, fue asombroso en algún momento descubrir que los empleados estaban un poco, habían exagerado la nota autocrítica y se veían peor de lo que los veía la ciudadanía. Entonces, cuando vieron cómo la veía la ciudadanía, pues fue todo un acicate, toda una base para mejorar. Y lo otro es el respeto por la vida humana. Eso puede ser algo sesgado por la experiencia colombiana. Yo no me imagino hablar de cultura en Colombia sin decir, oiga, ¿y sobre la vida qué? ¿La vida es un valor? O, como lo he dicho a lo largo de unos 15 años, la vida es sagrada. También digo recursos públicos, recursos sagrados. Bien. Un poco para completar ese panorama, una cita de Aristóteles, me perdonan la extensión. Es verdad que la voz puede realmente expresar la alegría y el dolor, y así no les falta a los demás animales, porque su organización genética permite sentir esas dos afecciones y comunicárselas entre sí. O sea, un animal puede mostrarle a otro animal que está contento, pero solo el hombre posee la palabra en la cual se puede expresar el bien y el mal, y por consiguiente lo justo y lo injusto. Y el hombre tiene esto especial entre todos los animales, que solo él, gracias a la palabra, percibe el bien y el mal, lo justo y lo injusto, y todas las cosas del mismo orden. La comunidad, la palabra griega también se puede traducir solidaridad, en estas cosas constituye el fundamento de la familia y la ciudad. Es decir, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Si usted quiere lenguaje de valores, en valores, si usted quiere juicios. Ese es un elemento clave de la cultura. O sea, en la cultura del Uruguay, lo comentábamos anoche, un general no desaparece a un detenido. Pero en la cultura de Argentina, por lo menos en esos años, para un general argentino lo lógico es que una vez usted que tiene preso a alguien de estilo Tupamaro, pues al mar. Pues distintos países han vivido episodios de ese estilo. En Colombia tuvimos los falsos positivos, una presión muy grande por la eficiencia, y entonces algunos oficiales cedían y se inventaban bajas en combate
donde había prácticamente una desaparición o un secuestro de una persona, lo llevaban a la región y lo presentaban. Bien, son cosas incómodas, pero precisamente hay cultura porque hay lenguaje para hablar de eso. UNESCO, que es la institución, digamos, multilateral mundial, dice algo complementario a lo que hasta ahora he dicho. La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace que de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos, éticamente comprometidos. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. El hecho, durante mucho tiempo se habló de la cultura en singular, y era la cultura europea, era la cultura de los países desarrollados. Un fenómeno reciente, muy bello, muy grande, es una transición hacia el respeto por la diversidad cultural. Los griegos llamaban bárbaros a todos los que no eran griegos. Y bárbaro viene es una onomatopeya, el bar. O sea, te oye hablar otro idioma y indígenas colombianos hace 20 años descubrían que su lengua también tenía gramática. Pensaban que solo el español tenía gramática. Entonces, cuando los lingüistas sistematizaron la gramática del lenguaje indígena, un líder indígena dijo: uy, siento que me abrieron el cerebro, que me cortaron aquí, me esculcaron el cerebro, fue la reacción. Entonces, hoy en día hay contacto intercultural como nunca, está todo este lío alrededor de las migraciones, es uno de los terrenos donde el derecho es supremamente relativo. No sé si habrán leído la letra menuda en los documentos que uno pasa para pedir visa, pero una de las cosas que le aclaran es que el tener usted visa no le da derecho. Cualquier empleado de fronteras, cualquier agente de migración puede pararlo y decirlo: no me da la gana, o tengo razones privadas, nada que hacer. O sea, usted no puede poner un abogado a que lo entre, digamos, como si tuviera un derecho. Kant, que era bastante visionario, pues él se imaginó toda la alianza de naciones, digamos, como algo distinto al Estado único en el mundo. Kant preveía 6 meses máximo de residencia libre de cualquier ser humano en cualquier país. Era como su justo medio. Bien. Hoy en día tenemos una convivencia pacífica o relativamente pacífica entre distintas culturas. De algún modo, la historia de la humanidad estaba marcada por todo encuentro entre culturas, era potencialmente benéfico, comercio, intercambio de conocimiento, etcétera, pero también todo contacto era el riesgo de la enemistad. Tan es así que Carl Schmitt, un teórico de la política, dice que la política más pura es la política internacional. Y allí se nota que está siempre latente la enemistad. Lo esencial de la política para Carl Schmitt es la enemistad. Pues mucho más bonita la de Aristóteles. Digamos que es comunidad, bien común, búsqueda del bien común. La política es el arte de desarrollar el bien común. Pero Carl Schmitt tiene algo de razón cuando subraya esa especie de irracionalidad que se da cuando se encuentran identidades distintas. Un rey de Lituania se casó con una reina de Polonia, eso amplió el imperio lituano-polaco hasta el Mar Negro, pero después la cosa terminó mal. Hoy en día
Por ejemplo, mi primera novia era de Polonia. Para mi madre eso fue una tragedia terrible. Era hija del agregado de negocios de Polonia en Colombia. Entonces, agregado de negocios, por otro lado era comunista. Entonces, mi madre prácticamente lo sacó corriendo. Pues, bien, pero simplemente los lituanos han tenido más años de imperio ruso, pero por alguna razón visceral, por alguna emoción profunda, le tienen más fobia a Polonia y a la gente de Polonia. Bien, entonces se está empezando a construir y es un orgullo enorme que parte de esa construcción pasa por Colombia, la noción de ciudadano no de tu país, no el citizenship normal donde usted pone colombiano o pone norteamericano, uruguayo, sino ciudadano a secas, ciudadano, si usted quiere, ciudadano global, ciudadano del mundo. Es curioso, pero los primeros en declararse ciudadanos del mundo fueron los cínicos griegos. El cínico griego era un poco distinto de lo que hoy en día llamamos un cínico. Era una asceta, era alguien que vivía con lo que llevaba puesto, que comía con cualquier mendrugo que consiguiera por ahí, y que miraba con desprecio las costumbres y en parte las leyes. Se sentían moralmente perfectos. Entonces, se metían en la iglesia, en los templos, a hacer bacanales. De Diógenes se dice que murió, que eso es el colmo de la soberbia, ser capaz de suicidarse uno conteniendo la respiración. Entonces el tipo dijo, ya me voy a morir. Y no tuvo que ponerse una cuerda ni nada. Otra leyenda dice que se comió un pulpo crudo. Digamos, comer crudo es para los antropólogos potencialmente un acto antisocial. Y la otra es que los devoraron los perros. Ellos se llamaban cínicos porque eran los filósofos acompañados por perros que llevaban una vida parecida a la vida de los perros. Pues esos señores fueron los primeros en declararse ciudadanos del mundo. Y cuando fue un emperador a visitar a Diógenes, la reacción de Diógenes fue, quite de ahí que me tapa el sol. Bien, entonces pasemos a mirar, bueno, la idea central es que la cultura estructura, la cultura define límites. Por ejemplo, si yo estoy comiendo un huevo frito al desayuno, la corbata está recién llegada de la lavandería, está limpia, un microbiólogo podría certificar la limpieza y se me cae el huevo encima de la corbata. Lo más probable es que yo haga un gesto de desagrado, me quite la corbata tratando de no dejar que el huevo se expanda, pero el huevo que pocos segundos antes era limpio, apto para el consumo humano, se ha vuelto no apto para el consumo humano, y no por razones de microbiología, por razones de cultura. Pues pongo el mismo ejemplo en otro contexto. Una bellísima pareja colombo-mexicana viajaba en el avión hacia Colombia y me preguntan, ¿qué es eso, la antropología? Entonces yo digo, pues lo que estudia, la disciplina que estudia la cultura. Pero luego digo, les voy a poner un ejemplo. Tenía un maní salado y el vaso de agua. Eché el maní salado dentro del vaso de agua y me lo tomé. Arrugaron la cara. Les dije, la antropología explica por qué arrugaron la cara. Entonces la cultura enmarca, la cultura le pone sitio a las cosas. De algún modo opera con la regla de cada cosa en su sitio. Hay cantidad de cosas que son inaceptables culturalmente. No hay ninguna ley que me prohíbe acercarme al doctor Camargo y susurrarle aquí al oído. ¿Podemos ensayar? Como
Bien. La distancia a la cual la gente se habla es regulada culturalmente, no hay ninguna ley, no hay ningún reglamento. En algunos casos pues se interpretará como acoso sexual, pero doctor, creo que para todos es claro, todos son testigos que estaba poniendo un ejemplo. Entonces, la idea que quiero desarrollar hacia el final de mi intervención es que la cultura acoge. Y acoge las dos cosas, el cambio. O sea, desde la cultura uno puede abrirse al cambio, recibir el cambio, impulsar el cambio y también puede generar riqueza. En algún sentido, por razones que veremos en el mapa multicultural, América Latina todavía se siente un poquito incómoda con la economía de mercado. O sea, estamos metidos en la economía de mercado full, a toda. Y sin embargo hay como síntomas, como que a veces talla, a veces... entonces lo que quiero es mostrar que es un tema de cultura. Es un tema de escuelas también teológicas y escuelas del derecho. La influencia española está ahí presente, digamos, a mí mismo no me gusta tener que hacer los cheques digo, Adriana, encárguese usted de los temas de plata. Sí, hay una actitud como antimundana, o sea, ¿cómo era que se decía? La carne, el siglo y a otra cosa. Bien, entonces, con todo este preámbulo que determina, digamos, como un horizonte, vamos a hablar de cultura ciudadana. Entonces, ya compartimos una idea de cultura y nos metimos en cultura ciudadana. En la universidad, de lo último que hice fue reformar la ley de la universidad. La Universidad Nacional de Colombia fue fundada con un régimen legal aparte y la defensa de ese régimen legal de la Nacional ocupa parte de los tiempos, de los directivos de la Nacional. Hoy en día se nos coló la escuela militar, entonces hay dos universidades con estatuto que tienen la frasecita, dice, tendrán su propia ley y, digamos, en lo no previsto en su propia ley se regirá por el régimen común. Pero es un enredo. Muy astutamente me voltearon la frase diciendo en lo no previsto en la ley general se regirá por su propia ley. Yo dije, ministro, un momentico, acaban de votar algo distinto a lo que veníamos conversando y logré que el Congreso, bueno, tal vez me debería dar hasta pena contarlo, pero después en la ciudad teníamos régimen municipal especial. Entonces cuando se tiene un régimen especial, a veces tiene reglas que van adelante, pero a veces se reforma la regla general y usted queda preso de su régimen especial. Bien, un poquito de como esquematización. El comportamiento humano es muy complejo, muy difícil de entender. Somos sujetos económicos, indudablemente, trabajamos por motivos en parte económicos, los intereses se expresan en buena parte económicamente, sin embargo no todo interés es económico. Entonces hay multimotivación y hay multiregulación. Entonces, eso es el problema de la cultura académica, que uno empieza con un esquema y después se lo cree. Pero es así, o sea, la maravilla es que usted dice, esto no se parece sino remotamente a la realidad. Por favor, no van a confundir la realidad con
con el esquema, y al rato estamos dentro del esquema como si fuera, o sea, es la maravilla de trabajar sobre lo escrito antes de trabajar sobre lo material. Es la maravilla de que este salón fue calculado, diseñado, etcétera, etcétera, antes de que se pusiera la primera piedra. Y confiamos radicalmente en la sabiduría de los que hicieron los cálculos. Nadie presenta síntomas de carrera AR. Entonces, ¿qué motivos tenemos? Ya mencioné los intereses. Pero si el ser humano solo obedeciera a intereses, viviríamos organizados de manera muy distinta. Afortunadamente, los seres humanos también obedecemos, por lo menos a veces, a razones. Entonces, el principal impulsor de las reformas agrarias en varios países o en varias regiones han sido grandes terratenientes. Entonces, Juan de Dios Varela, para mencionar un problema acá, no recuerdo el líder ecuatoriano equivalente. Entonces, de pronto un señor propietario de un montón de hectáreas le da por redistribuir. Pero dice, pero no va a redistribuir yo solo, vamos a redistribuir las tierras de otros, etc. A veces eso genera líos. A veces es una maravilla. El 4 de agosto de 1789 estaba reunida la constituyente francesa, la Asamblea Constituyente. Y un obispo tomó la palabra, dijo, renuncio a los diezmos. Otro obispo dijo, yo también renuncio a los diezmos. Y en menos de 2 horas, la mitad de los privilegios feudales de Francia se había disuelto por iniciativa de los privilegiados. Hay historiadores que dicen que de todas maneras venían marchas campesinas. Entonces no era puro altruismo. Pero es muy difícil sopesar cuánto había de altruismo, cuánto de interés propio, bien entendido. Kant dice, y tiene como argumentos bonitos para decir, nunca se podrá certificar que un comportamiento fue altruista. Porque siempre uno puede imaginarse un truco, es que él quiso parecer tal cosa o quiso satisfacer una vanidad personal, etcétera. Entonces, un poco los filósofos dicen, el altruismo existe, pero no me diga que lo pille, que lo marque, aparece. Y el otro motivo de acción humana, sin el cual la vida humana sería absolutamente aburridora, es las emociones. Las emociones son las que lo llevan a uno a cometer los peores errores. Y las emociones son lo que hace la vida más atractiva. Sin emociones la vida sería gris. Entonces, hay que cuidarse de las emociones, primera regla. Segundo, hay que reconocer que son a veces decisivas. Cuando la gente dice, se me llenó el vaso de agua, cuando la gente aprovecha un pequeño incidente secundario en una relación laboral para decir, ¿sabe qué? Yo siento que usted está cansado o cansada conmigo, yo también estoy cansado con usted. Resolvamos esto rápidamente por las buenas, etc. Ese tipo de pasos no lo da uno a veces, sino con la ayuda de una emoción. Tentación terrible de preguntarles, ¿qué obedecen más ustedes? ¿Intereses, razones o emociones? Lo hacemos levantando la mano y si quieren cerrando los ojos así. O sea, nadie mira al otro, sino ¿quiénes se sienten gobernados sobre todo por intereses? Los estudiantes de filosofía de la Nacional, por lo menos un tercio levanta la mano ahí. ¿Quiénes se sienten gobernados sobre todo por razones? ¿Y quiénes se sienten gobernados sobre todo por emociones?
Entonces estamos entre racionales y algo de emoción nos permitimos y cero intereses. Pero la realidad es que pueden ser la mezcla. ¿Cómo? La realidad es que puede ser la mezcla de los tres. No, claro, la realidad es simplemente, los estudiantes de filosofía de la Nacional estudian en los últimos 20 años sobre todo filósofos anglosajones. Y los países anglosajones, como parte de su desarrollo cultural, han incluido el tema de los intereses, incluso a veces exagerándolo. Es decir, a veces uno lee un autor inglés que le dice: voy a hacer de cuenta que lo único que motiva al ser humano es su interés. Y va a mostrar que si eso es así, la economía de mercado o cierto diseño institucional, el monopolio del Estado sobre la fuerza, o sea, digamos, es algo así como: no nos hagamos supuestos optimistas sobre la naturaleza del ser humano, pensémoslo crudamente movido por el interés. Hoy en día hay experimentos bien interesantes, una rama de la economía que se llama Behavioral Economics, que muestran que el ser humano no es tan racional como podría parecer, aún en la defensa de sus intereses. Voy a mencionar de una vez un experimento. No sé si conocen el fenómeno, si lo conocen, paso rápido a lo siguiente. Aversión a la pérdida. ¿Cuento? Bueno, Daniel Kahneman es un psicólogo y se ganó hace 4 años el premio, o 5 años, el premio Nobel de Economía, siendo psicólogo. Y lo que más ha estudiado Daniel Kahneman es la aversión a la pérdida. Es el fenómeno por el cual, si usted pierde 10,000 pesos y usted se encuentra 10,000 pesos acto seguido, usted no queda paz y salvo, no queda tranquilo. Para equilibrar la pérdida de 10, usted necesita encontrarse de 23,000 a 27,000. O sea, tenemos una lupa que apenas entramos en el terreno de las pérdidas, ¡chac!, se activa. Y lo primero como reacción humana es no perder. De hecho, no me hable de bellezas de todo lo que va a ganar. Primero miremos qué voy a perder. Yo en la rectoría de la Nacional le decía a mis colaboradores: mire, toca contarle a la gente primero los dolorosos. Y uno se los explica, bien explicados a la gente, y después al final explica uno los gozosos. Porque si lo hace uno al revés, uno está hablando de gozosos y la gente está. Entonces las negociaciones a veces se vuelven difíciles por ese factor multiplicador. Ahora, la cosa tiene implicaciones notables. Una de ellas es las tarjetas de crédito. En alguna época se planteaba algo muy simple, que era pues explicitar que la tarjeta de crédito tiene un recargo. Eso despertaba la aversión a la pérdida. Entonces hoy en día la tarjeta no tiene recargo, el pago en efectivo tiene descuento. Y es simplemente una manera de presentar la cosa de modo que no se despierte la aversión a la pérdida. Pero hay otro ejemplo todavía más bonito. La ley del talión. ¿Se acuerdan? En la Biblia dice que ojo por ojo. Entonces la explicación es muy elemental. Es que el mecanismo psicológico de aversión a la pérdida hace que si alguien me saca un ojo a mí, yo piense en retribuir eso sacándole 2 o 3 ojos al otro, pues, o a la familia del otro. Entonces la Biblia muy sabiamente dice: para cosas grandes, estilo diente y ojo, uno por uno. Quédese ahí. Porque si usted deja que juegue el 2-1 o el 3-1, pues la escalada. Y las venganzas casi siempre terminan en escaladas por ese fenómeno de aversión a la pérdida. Bueno, hay una serie de aplicaciones. Entonces la aversión a la pérdida, digamos, choca con el sentido común y choca con lo que enseña el profesor de microeconomía 1. Otro choque
supongamos que soy el experimentador, supongamos que el doctor Carrasco y el doctor Camargo no se conocen, están jugando anónimos en computadora, digamos, garantía de no información de quién es el otro, y yo le doy al doctor Carrasco 10 billetes de $1, digamos, y él tiene que ofrecerle al doctor Camargo una parte de los $10, lo que él quiera. Si el doctor Camargo acepta la oferta, se quedan con la plata como lo propuso el doctor Carrasco. Si él no acepta, me devuelven los $10 y no pasó nada. Pues se quedaron con 0-0. Entonces, no hay regateo, ambos oyen las mismas instrucciones. Entonces, ¿cuánto le ofrecería? Y usted solo puede decir sí o no, y están las consecuencias claras. Entonces, 5, ¿y usted aceptaría los 5? Sí, miti. Bien. Ok, eso es lo que estos nuevos economistas llaman un punto focal. O sea, no existiendo otro criterio, porque si hubieran escrito juntos un libro y él hubiera escrito 3 capítulos, si usted hubiera escrito un capítulo, pues habría una base, pero no existiendo más información, la gente tiende a decir 5-5. Un economista bien entrenado, yo solo me he encontrado como a 3, ofrece 1, porque es un maximizador. Entonces el doctor Carrasco hubiera debido quedarse con 9 y ofrecerle 1 al doctor Camargo. ¿Usted hubiera aceptado 1? Más equitativo, le diría. No, pero es que no tienen. Entonces, digamos, para un economista 1 es mejor que nada, pero cualquier cosa es cariñito. Entonces la previsión desde la microeconomía es 1,9, la experiencia en promedio es como 4,5 sobre 10. La mitad de las propuestas por debajo de 3 son rechazadas. Y lo que es impresionante es que si usted le hacen un TAC del cerebro mientras está tomando la decisión, el doctor Camargo le hacemos el TAC, se podrá adivinar con precisión muy alta si va a decir sí o si va a decir no, dependiendo de qué parte del cerebro está activa. Si es la parte emocional, va a decir que no. Si es la parte racional, va a decir que sí. Bien, entonces eso para, bueno, hay el mismo experimento donde usted no necesita, doctor Carrasco, el sí, se llama el juego del dictador. El juego del dictador es, tenga 10, ¿cuánto le da al doctor Camargo? 3. Y ahí, entonces la predicción desde la microeconomía es, el doctor Carrasco no tenía por qué sacrificar los 3, podía quedarse con los 10. Bien, entonces esta rama de la economía ha dado lugar a varios premios Nobel, ya está institucionalizándose en las universidades colombianas. Ahora ya es difícil que se forme un economista que no mire estas otras cosas. Bien, el comportamiento, a ver, si solo fuera motivado, nosotros nos asaltan muchos motivos, puedo coquetear un poco, pero también puedo, digamos, subrayar la importancia de las formas de expresión
corporal. Es decir, si no hubiera reglas, seríamos un caos total, porque la multitud de motivos es enorme. Entonces, la gente estructura reglas. Y las reglas son de tres clases: las legales, las morales y las culturales, o a veces se llaman mejor normas sociales, pero hacen parte de la cultura. ¿Conocen la historia de la pastilla anticulpa? Imagínense que tienen $50 y están antojadísimos de un libro que vale 100. Y el libro está en la librería junto a la puerta, en un sitio donde es fácil. Y al frente, en la droguería, venden pastillas anticulpa a $50,000. Y bueno, y hay algo muy importante, es que usted conoce al dueño de la librería y sabe que es la clase de persona que nunca llamaría a la policía ni nunca entablaría un procedimiento judicial y no le andaría contando a otra gente es que fue que vi al profesor Antana sacarse un libro. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría usted? El libro vale 100, usted lo desea mucho. Y la única consecuencia complicada que usted ve es su propia conciencia, pero en la droguería le venden por los 50 que usted tiene la pastilla anticulpa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿O por qué se sonríen? Algunos se estará imaginando que la pastilla anticulpa puede tener un efecto limitado en el tiempo. Entonces, algunos de nosotros, seguramente al cabo de un mes o 2 meses, el puro recuerdo, bueno, para algunos el solo hecho de tomarse una pastilla anticulpa ya causa culpa. Entonces uno necesita dosis doble. O se puede volver dependiente de la pastilla anticulpa. En todo caso, el profesor de microeconomía prevé que la gente compraría la pastilla anticulpa, porque digamos, logra sus incentivos, o sea, logra lo que quiere. Bien, entonces, esto es clave. Muchas veces uno actúa mejor dicho, lo más rico en la vida es cuando todos los motivos, intereses, razones y emociones lo empujan a uno en una cierta dirección. Si además las reglas también lo empujan en la misma dirección, pues va uno sobrado, va uno absolutamente feliz de la vida. Ahora, caben tensiones. A veces la conciencia le dice, eso no está bien, pero la presión de grupo, hágale. Esos son lo que llamamos los 3 sistemas reguladores. La ley, cuyo incumplimiento lleva a multa, cárcel, sanciones penales. La moral, la autorregulación personal, que se expresa en culpa cuando uno actúa indebidamente. Y la mutua regulación o la norma social, donde la gente rechaza o incluso uno anticipa que la gente va a rechazar, entonces se siente mal, siente vergüenza. La vergüenza es un sentimiento muy, muy doloroso. Mejor dicho, cuando siento, sí, de algún modo la culpa se refiere a un hecho puntual. En cambio, la vergüenza es una especie de devaluación total de uno.
cuando la gente le echa la culpa a uno o le reclama, le hace sentir culpa, le manda un mensaje como: usted todavía es salvable, usted tiene una parte buena, ¿por qué hizo esta bobada o este error, etcétera? Es mucho más respetuoso que el hacer sentir vergüenza. Ahora, en algún sentido no soy nadie para hacer juicios sobre vergüenza, pero somos una sociedad un poco sinvergüenza. Cuando yo me bajé los pantalones en el León de Grave, era ante un público de artistas, y lo que hice fue un performance. He sido invitado a la Bienal de Berlín, o sea, digamos, la Academia Internacional me considera más artista que cualquier otra cosa. Pero hubo niños que hicieron el mismo gesto en su colegio, 2 niños, y fueron echados del colegio. Eso me hizo sentir culpa y algo de vergüenza. Pero las mamás estaban felices por el cambio de colegio. Entonces eso me calmó. Pero mirando esa tabla, uno, pues el primer, a ver si les hago la pregunta, saboteo un poco un taller que tienen previsto ustedes con Henry Murrain. Entonces no voy a hacer la pregunta aquí. Pero, digamos, ahí se ve como arriba entender por las buenas y abajo entender un poco por las malas. Entonces, el fenómeno de aversión a la pérdida significa que hay un cierto sesgo a favor del castigo. Me explico. El poder motivador de una multa de 1.000 es más o menos el de un regalo, de un reconocimiento de 23.000 a 27.000. O sea, supongamos que jugáramos a no cobrarnos nunca multas, ni recargos, sino solo por la positiva. Tocaría acrecentar el monto de dinero en juego. Bueno, estoy simplificando un poco. En políticas de seguridad, lo que se asocia en América Latina, 9 de cada 10 personas están pidiendo leyes más duras contra el crimen. 3 de cada 10 están pidiendo un gobierno más duro. Entonces, la avalancha de legislación causada por seguridad va a ser impresionante. Y esa legislación no es automáticamente efectiva. Entonces, vamos a tener probablemente miedos desproporcionados. La gente oye una noticia que algo pasó en un parque o en una zona de la ciudad y cae, digamos, yo he peleado con el miedo, no me gusta sentir miedo. Cuando uno siente miedo, uno se infantiliza, uno se mete debajo del... O la otra solución es, movido por el miedo, me voy a pelear. Entonces, en Estados Unidos, 715 de cada 100.000 habitantes están en la cárcel. En Colombia y Europa, 140. Estados Unidos tiene evidencias en sus curvas estadísticas sobre delito que han logrado avanzar, logrado reducir los homicidios más o menos a 1/3 de lo que tenía. Entonces la represión es efectiva. Pero ¿qué nivel de represión? 5 veces más gente en la cárcel. O sea, no es ni proporcional. O sea, toca sobreinvertir en la parte represiva y pues lo otro es la consideración humana. La ley de los 3 strikes, por poner un ejemplo, 3 pecados veniales, llamémoslos así, 3 faltas pequeñas, condenar a alguien de por vida a la cárcel es complicado de defender. Yo sueño con que a los estudiantes de filosofía los manden unas semanas a la cárcel, como para que conozcan
esto de cerca. Esto es clave, se trabajará probablemente en el taller. Si yo pienso mal sobre el otro, en cierto sentido le ayudo a realizar esa maldad o esas deficiencias. O dicho de otra manera, la idealización del otro, si el otro me cree muy laborioso o muy honrado o muy cuidadoso con los otros seres humanos, cada prejuicio del otro positivo sobre mí me ayuda a aspirar como a realizar ese imaginario. Además hay un efecto bastante claro, es que en la humanidad evaluamos son las diferencias. Si yo, que tengo reputación de honrado, llego a cometer una trampa, me la cobrarán más duro que al tramposo. O sea, no es ¿cómo es? Cría fama y échate a dormir. Eso es falso. Cría fama y vuélvete esclavo de la fama. Es la realidad del mecanismo de regulación social. Bien. Factor de cambio. Perdonen 3 láminas en inglés, no alcancé a traducirlas anoche. Me pareció como un resumen simpático. Entonces va en inglés. A ver. Está oculta, perdón. A ver qué. A ver, íbamos acá. Sí, Bueno, entonces, no English. En algún momento tuve que sincerarme enormemente conmigo mismo y reconocer que a mis ojos Bogotá era fea. Pero construí el siguiente argumento. El argumento fue, todos conocemos personas feas, absolutamente exitosas, incluso en el terreno de la seducción. Y ni qué decir en el terreno de la simpatía y o sea, gente que por donde pasa va dejando una estela de felicidad, de alegría. Feos, feas. En la Nacional había un chiste incluso un poco feo que decía, está bien que las feas estudien, pero ¿por qué todas en la Nacional? Era... Decíamos allá era en ingeniería. Sí, sucedía especialmente en ingeniería, pero también en ciencias. Yo me fui a enseñar en psicología. Bien, entonces nos inventamos el lema Bogotá coqueta. Pues en inglés es Bogotá flirtatious. Y pusimos el énfasis en el software. Si no puedes mejorar tu hardware, mejora por lo menos tu software. Y funcionó, o sea, Bogotá logró alzar impuestos, logró capitalizar el sector energético y pues ya con las inversiones que se hicieron en espacio público, Bogotá coqueta quedó un poco como sobrepasado. Hoy en día uno diría Bogotá es algo más que coqueta. Bien, ahí se hicieron muchas cosas pequeñas. Por ejemplo, se repartió una tarjeta para que los ciudadanos se regularan mutuamente. O sea, lo que expuse antes como teoría, se volvieron cosas, objetos concretos.
utilizados por personas concretas con la concreción de su cuerpo. O sea, no es solo regáleme la tarjeta, sino tenga, señor conductor, la tarjeta, pero úsela. Si alguien se atraviesa y bloquea el paso en la vía, sáquele la tarjeta del regaño, roja. En el segundo gobierno me dio pudor y no saqué la tarjeta roja de nuevo, porque es que roja en fútbol es fuera, y en el circo romano esto es al papayo. Entonces yo decía, qué horror, o sea, estoy peleando contra tanto castigo y estoy mandando una señal de castigo muy fuerte. Entonces la segunda gestión cambiamos el dedo así por la pregunta, o sea, como un signo de interrogación, tomado de la terapia de pareja, nueva clase media, es ¿qué nos pasa? O sea, en vez de decirle al otro, está fauleando, está haciendo mal, pura comunicación como apreciativa, como algo en el sistema aquí entre los dos está fallando. Bueno, no funcionó, porque la ciudad no se compone de nuevas capas medias, sino, bueno, digamos. Ahora, el ejército colombiano en algunas regiones saluda así. Otro trabajito que hicimos fue hacer policías de cartón. E invitamos a los ciudadanos a pararse detrás del cartón para que aumentara, digamos, la duda de si hay un policía de verdad detrás del policía de cartón o si el policía de cartón es solo policía de cartón. Y en muchas carreteras se ponen conos, unos 6, 7 conos y una silueta de policía con un pare, y funciona, sobre todo cuando uno va a más de 90, pues frena. Bien, otra cosa que se hizo fue contratar mimos para que regularan en los semáforos. Entonces, la escena perfecta es cuando la ciudadanía se apersona del tema. Entonces, 10 o 15 ciudadanos están listos a chiflar si se para un carro, una buseta, un bus encima de la cebra. Si lo chiflan y el hombre no retrocede, viene el mimo. Y sin tocarle el carro le hace señales para que se corra. Y si el conductor es terco y no despeja el área de la cebra, aparece un policía de tránsito. En ese momento no habíamos disuelto la policía de azul, tenían una fama de corruptos, y la gente muy fácilmente se ponía del lado del conductor. Con este preámbulo de chiflido y mimo, cuando entraba el policía a actuar, la gente aplaudía, porque quedaba clara la secuencia pedagógica. O sea, primero acepta la señal discreta de tu colega. Segundo, acepta la intervención de un agente cultural. A ver, si un policía me dice vaya hasta la esquina y cruce allá por la cebra, uno tiende a decirle me va a hacer perder tiempo, etcétera. Cuando llega un mimo con toda su gracia, le coquetea, le dice vayámonos de la manito aquí, siga usted solito, llegué allá. Eso hace que el público se desdoble, deje de ser el puro sujeto económico calculando intereses y pase a sentir emociones o a experimentar razones. ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Eso estuvo bien hecho, el mimo de allá lo hace con mucha más gracia. El espectador hace que aflore el ciudadano juez, un poco como si la vida urbana fuera un juego. Entonces, en el juego el espectador aprecia las buenas jugadas. Digamos ahí como Doris Sommer de la Universidad de Harvard señala que hay la construcción de un público. Y bueno, trabaja Hannah Arendt, que trabaja en los textos de Kant, mostrando lo importante que es juzgar.
Entonces usted en ciencias juzga de manera demostrativa, eso tiene sus reglas. En la moral personal, usted, dice Kant, tiene que seguir pautas fijas, o sea, usted no puede andar cambiando de regla todos los días. Compórtate según reglas que tú puedas querer que todos los demás respeten. Esas dos cosas no bastan. A veces hay que hacer juicios, a veces hay que decir la introducción en tono autocrítico del doctor Carrasco ayudó a que mi exposición fuera cautelosa en materia de autocrítica. Entonces, digamos, hay como temas en las cuales impera el entre gustos no hay disgustos, pero la estética, la política necesita juicios. Entonces hay que entrenar a la gente a juzgar lo particular, a juzgar la acción tal, como a meterse con los detalles. Pues piensen en argumentaciones, por ejemplo, sobre pena de muerte. Entonces yo desde el ángulo moral puedo decir si me gustaría o no, si yo aprobaría la pena de muerte para personas como yo mismo. Distinto a la discusión de para todos. Un condenado a pena de muerte en Virginia le llegó una carta de Palermo, Sicilia, declarándolo ciudadano honorario de Palermo. Eso es una jugada política de un alcalde de Palermo brillante. Pero todavía más lindo es que el preso, el día en que lo ejecutan, le preguntan cuál es su última voluntad: ser enterrado en la ciudad que me amó. El 1 de enero pasado estábamos por la tarde, el alcalde de Palermo y quien les habla visitando la tumba de alguien que murió condenado a muerte en Virginia. Entonces, ¿eso qué es? Es una acción política, es una acción estética. Para apreciarla hay que entrenarse. Para conmoverse ahí, o sea, uno tiene que haber vivido el sentimiento ese de que uno se conmueve, y cualquier ser humano que conociera esa historia, tal vez no conté suficientes detalles, se conmovería igual. Bailarín en la oscuridad, la película. Usted llora porque lo conmueve el amor de esa madre por su hijo, pero uno llora una segunda vez porque se imagina que cualquier ser humano, de cualquier nacionalidad, de cualquier religión, sentiría lo mismo. Probablemente también yo lloraría. Estuvo bien que no aparecieran las cosas en inglés. Bien, este es el resumen de lo que hemos aprendido sobre cultura ciudadana. El ser humano no está sometido a un solo sistema regulador. Los 3 sistemas reguladores históricamente estuvieron fusionados y a medida que pasa el tiempo se van diversificando. De las arbitrariedades que se pueden cometer desde la ley nos protege la moral, la cultura. De las barbaridades de la cultura nos protegen la moral y la ley. O sea, hay como un equilibrio. Ahora, también hay espacio para el oportunismo. Yo a veces hago la caricatura de, en esta cosa me conviene agarrarme la ley, pero en esta otra es la costumbre, y en esta otra, pues, mi propia convicción personal. Entonces, digamos, hay un modelo que es tal vez un poquito opresivo, que es ser riguroso en ley, moral y cultura. Pero lo más importante es lograr que las 3 empujen en la misma dirección. Me explico. La ley colombiana prohíbe el homicidio. La moral de muchas personas les prohíbe matar. Y socialmente hay regiones en donde matar no es tan grave. En los años 50, un marido celoso en Santander, en Bucaramanga, si encontraba a su mujer con otro, no solo podía matar, sino debía, por código cultural, matar.
Entonces, bueno, lo otro es, no solo hay una impunidad, la legal, hay 3 impunidades. Pero les decía, si ley, moral y cultura empujan hacia el no matar, pues la sociedad no matará. Si hay contradicciones, sí. Ajá, apareció el inglés. Caballeros de la Cebra fue un programa con taxistas. Pedimos denuncia positiva. Si usted toma un taxi, el taxista lo saluda, le da el vuelto completo, lo lleva donde usted quiere sin regatearle el destino, pídale el nombre. 150 taxistas, un primer sábado a las 3 semanas de iniciado el programa, los declaramos Caballeros de la Cebra. Ellos mismos escogen a otros taxistas que cumplen las 3 reglas. Hay un letrerito que dice, el conductor de este taxi cumple tales reglas. Terminamos ese gobierno con 25,000 taxistas